Perfecto. Voy a empezar con 2 Corintios 5:17. Yo leo en español y mi amigo aquí lee en inglés. Amén. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. If any man be in Christ, he is a new creation. The old thing is gone and the new has come. All this is from God. So, ¿qué entendemos cuando leemos este pasaje? Que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. So we understand by this passage that the old is in the past and the new has begun. Y quiere decir que todo lo negativo que hemos vivido ya no existe, ya no está atrás de nosotros. It means that every negative thing, it's behind us. Que ya nuestros pensamientos no pueden ser malos, Our thoughts cannot be bad. porque vamos a tener pensamientos nuevos, llenos de vida. We will have new thoughts full of life. So, tenemos que empezar a adaptarnos al futuro para tener buenos pensamientos. So we have to adapt to the future for better thoughts. Empezar a vivir con firmeza, empezar a vivir con seguridad, Live firmly and securely. porque si no, el pasado que nosotros tenemos, Because if not our past, si pensamos en él, lo que nos va a traer es malos pensamientos y nos va a deteriorar continuamente. so if we think about our past, it's going to deteriorate us continuously. Y eso nos pasa muchas veces, eso me ha pasado a mí, yo sé que le ha pasado a ustedes That también. happens to me and I know it happens to you also. Que a veces pasamos por traumas o situaciones malas en la vida We go through situations in life, y con el tiempo pensamos que olvidamos, pero no hemos olvidado. and with time we think we forget about it, but we don't. Y a veces cuando estamos en nuestra soledad, en lo privado, nos vienen a la mente las cosas del pasado. And on that special moment where you're by yourself, that's when the thoughts Y come si of the seguimos past. viviendo en ese pasado, no vamos a poder vivir el presente o el futuro. And if we keep living in the past, you won't be able to live the present or the future. Porque ya vimos que dice aquí lo viejo ha pasado. Because the Bible says the old has been gone. No dice que lo nuevo ha llegado y todavía está lo viejo con lo nuevo. It doesn't say the new has begun and the old thing is still there. Porque nuestros pensamientos, lo viejo y lo nuevo no pueden mezclar. Because the old and the new in our thoughts cannot mix. Es como el agua y el aceite. It's like water and oil. Pueden estar en un mismo recipiente, pero nunca se van a mezclar. Same cup, but they will not mix. Y así son nuestros malos pensamientos en nuestra cabeza. That's how the bad thoughts are in our minds. Y eso es lo que quiere el enemigo, hermanos. That's what the enemy El wants. enemigo quiere distraernos para que estemos siempre pensando en cosas negativas Distract us and have those bad thoughts. y evitar poder ser de bendición o recibir bendición en el futuro. Try to avoid that blessing or to be a blessing. Voy a leer aquí Juan 10:10 para que vean de lo que hablo. John 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. The thief comes to steal, kill, and to destroy. But I came that you might have life and life more abundantly. So, como les acabo de decir, el enemigo siempre va a estar a nuestro oído, siempre nos va a estar persiguiendo donde quiera que nosotros vayamos, Just as I said, the enemy will be following you, following your footsteps, para distraernos, to distract you, para alejarnos de la vida, de la promesa que Dios nos ha dado. to depart you from the promises God has given you. Es porque el diablo sabe el plan que tiene Dios para su vida Because the devil knows God's plan for your life. y él va a hacer hasta lo imposible, todo lo que esté en sus manos para evitar que usted reciba esa bendición de And Dios. he'll do everything in its reach to avoid you having that blessing. Y cuando nosotros nos distraemos, nos alejamos de la verdad. And when we get distracted, we depart from the truth. Pero cuando nos aferramos a Dios y la palabra, But when we get close to God and the Word, nuestros pensamientos empiezan a ser buenos. our thoughts become good. Lo que habla nuestra boca empieza a ser bueno. What our mouth speaks is good. Las vergüenzas del pasado que teníamos ya no nos importan. The chains of the past no No longer nos is importa que la important. gente diga, ay, tú tienes un pasado malo, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. We don't care about our past or what people Porque say nosotros about it. estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida y no el enemigo. Because we're allowing the Holy Spirit to govern our Y life como and not the nosotros enemy. sabemos cuando estudiamos la palabra que el Señor no nos juzga, sino que nos ama como tal y como somos. And when we study the Word, we learn that God doesn't judge us, but He loves us exactly how we Vamos a are. aprender que no nos debe de importar lo que la gente diga de nuestro pasado, We will learn that we will not care what people say about our past, pero sí preocuparnos de nuestro presente y de nuestro futuro. but yes, to worry about our present and future. Voy a leerle Romanos 12:2. Tengo mucha palabra hoy. Romans 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere
es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen, amen. So, cuando leemos este pasaje entendemos So when we read this passage, we understand que Dios no quiere que vivamos como vive el mundo. that God does not want us to live as a world. Pero la palabra dice que Él no nos saca del mundo, Él nos quiere en este mundo. The Bible says He does not take you out of this world, but He wants you in this Porque Él world. quiere que seamos la diferencia. He wants you to be the difference. Pero para poder hacer eso tenemos que tener intimidad con But we Dios. need to have intimacy with God in order to Y do cuando that. empezamos a tener esa intimidad con el Padre, When we begin to have this intimacy with the Él nos Father, empieza a revelar lo que Él quiere para nuestra He vida. starts revealing what He wants in our lives. Y sin hacer mucho esfuerzo vamos a empezar a cambiar. Without having to put so much strength, we'll begin to change. No nos vamos a conformar con lo que nos da este mundo, sino nos vamos a enfocar en Dios y su mirada. We won't be conformed with this world, but we will focus our eyesight on Jesus. Tú sabes, mucha gente a veces dice, oh, tienes que cambiar. You got to get your life straight before you come to Jesus. A lot of people say that you need to change, sí, que tienes que cambiar para venir a Jesús. Y eso está mal, eso es mala doctrina. That's false doctrine. Porque nosotros tenemos que venir al Padre tal y como somos. We have to come to the Father just as you are, Y el Padre nos va a cambiar. and the Father will Cuando change. tenemos esa intimidad, lo que queremos es imitarlo, leemos la palabra, nos metemos dentro de ella. When we have that intimacy, we read and get in the Word. Sin nosotros hacer esfuerzo, nuestra vida cambia. Without us having to put a lot of strength, our life will change. Ahora, si no sacamos tiempo, If we do not depart y yo no time, estoy hablando tiempo de que vengamos a la iglesia los domingos, it is not time to come to church on yo Sundays. estoy hablando de una intimidad. I'm talking about intimacy En su cuarto, en lo privado, in your room, in the private. sacar tiempo para orar, Take time to pray, sacar tiempo para meditar, to meditate, aprender de Dios en su palabra, learn God, His Word, que hagamos nuestro ayuno para que Él nos pueda revelar. to fast for that revelation. Hay tres mentiras bien grandes que tenemos que romper. 3 lies that we need to be broken. La primera mentira es que no podemos ser The perdonados. first lie is I cannot be forgiven. Y eso es una mentira bien grande que el enemigo pone en nuestra vida para That's distraernos. a lie straight from hell that the enemy puts to distract Eso es un us. mal pensamiento que Él nos pone para que no veamos la verdad. It's a bad thought for us not to see the truth. Porque sabemos que cuando venimos a Cristo, Because we know when we come to Christ, cuando aceptamos a Jesús como Salvador de nuestra vida y Señor, when we accept Him as Savior, Él nos perdona. He forgives us. Hermano, ustedes ven que cuando Dios estaba en la cruz, Jesús, perdón, estaba en la cruz, You see, when Jesus was in the cross, el ladrón que estaba al lado de Él no tuvo tiempo de cambiar su vida. the thief next to Him didn't have time to change his life. No tuvo tiempo de hacer buenas obras, He didn't have any time to do good deeds. pero sí tuvo un arrepentimiento genuino. But he had a genuine repentance. Ese arrepentimiento tiene que ser genuino. That repentance has to be genuine. A veces nosotros, y a mí me ha pasado, yo digo, a veces digo, David metió la pata un montón de veces. It's happened to me. I said, man, David just messed up all the time. David pecó una y otra He vez. sinned once and twice. Pero ustedes saben cuál es la diferencia. But you know what the difference was? Que cuando él veía su error se arrepentía de corazón y se volteaba de ese error. That when he actually found out and he realized, he asked for forgiveness and turned away. David no decía, oh Dios, perdóname por lo que continuaba cometiendo. lo David mismo. didn't just ask for forgiveness and continue doing what he was doing. ¿Y de qué forma David podía lograr eso? Era teniendo una intimidad con Dios. And the only way David could accomplish that was that relationship with God. Nosotros tenemos ventaja sobre David, We have an advantage over David. porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, él no tenía el Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Tenemos ese Espíritu que siempre nos redarguye, siempre está en nosotros guiándonos. That Holy Spirit that gives us that conviction, guiding us. Otra de las mentiras bien grandes que el enemigo nos pone en nuestra vida es, no puedo cambiar. Second lie the enemy would give us, I cannot change. Pero nosotros vemos en 2 de Corintios 5:17, 2 Corinthians que yo lo 5:17. leí, que cuando estamos en Cristo, And when we are in Christ, ya lo viejo no existe, ahora lo que hay es nuevo. the old has come to pass. Quiere decir que nosotros empezamos a cambiar. It means that we begin to change. Y esto no pasa de la noche a la mañana, hermano. This doesn't happen from night to No se day. crean que cuando nosotros venimos al camino del Señor, que aceptamos a Jesús, Don't think that when we come to His ways
Y hay gente que sí cambia de la noche a la mañana y Some people do. a eso le damos gloria. We give praise to God for that. Porque quiere decir que Jesús lo impactó de una manera tan increíble que ya se volteó completamente. It means that Jesus impacted him in such a way that he turned away quickly. Pero la mayoría de nosotros es un proceso. But the majority of us is a process. De cuando yo acepté al Señor, When I accepted God, yo tenía 18 años. I was 18. Y yo vengo de la calle, hermanos. And I'm from the streets. Yo no nací en la iglesia. I wasn't born and raised Mis in papás church. no eran creyentes. My parents were not believers. Ellos me criaron lo mejor que ellos pudieran, They raised me as best they could, de acuerdo a lo que ellos sabían en lo natural. according to what they knew in the natural. So, me dieron una buena crianza, me daban mis cosas, como decimos nosotros cuando yo trataba de descarrilarme. You know, I got a couple of slaps whenever I wanted to. Pero yo no sabía lo que era la gracia y lo que era la bendición de Jesús. But I didn't know what the grace of Jesus was. So, cuando yo acepto al Señor y empiezo a servirle, So when I accepted the Lord and began to serve Him, todavía yo tenía muchas ataduras al mundo que no había dejado I ir. had a lot of bondage of the world I didn't want to let go. Todavía hacía cosas que no estaban bien delante de la presencia de I Dios. did things that wasn't right in the presence of God. Pero yo seguí, yo continué y perseveré. But I continued and persevered. Y cuando cometía errores, yo siempre le decía a mi esposa, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a someterme más a Dios. And when I failed, I'll tell my wife I'm going to submit more to Porque a God. veces tendemos que cuando cometemos errores tendemos a alejarnos de Dios. We tend to just shy away when we make mistakes. Tal vez por vergüenza, porque no nos sintamos dignos. Maybe because we're ashamed or we don't feel worthy. Pero como les dije, eso es lo que quiere el enemigo, But like I said, that's what the devil wants. alejarnos de Dios. Steer us away from God. So, cuando nosotros tenemos alguna debilidad o algún pecado, So when we are weak or we have a sin, nos tenemos que aferrar más a su palabra. we just have to get close to Aferrarnos His word. más a and Jesús. gotta get close to Confiar Jesus. que Él nos va a dar revelación. Trust He will give us that revelation. Y a través de la palabra y con el Espíritu Santo, Él nos va a empezar a cambiar. And through the Holy Spirit and the Word, He'll begin to change us. So, eso de que no puedo cambiar es una mentira del enemigo. So that's a lie that you cannot change. Sí podemos cambiar porque la palabra lo dice, porque Jesús lo dijo. Yes, you can change. The Word says it and Jesus also. La tercera mentira bien grande que el enemigo pone en nuestra mente The third lie the enemy will put in your mind, es, yo no puedo vivir esta vida. I cannot live this life. Pero nosotros vemos que Jesús no nos saca de este mundo, But we know that Jesus will not take you out of this world. sino nos deja en Él para que nosotros seamos de impactos a But otros. He leaves us here so we can be of impact to others. Muchas veces nuestras tribulaciones que nosotros pasamos, hermanos, son testimonios. A lot of the times our tribulations are testimonies. Esa es la mejor manera de ver nuestro pasado. That's the best way to look at our past. Como un testimonio, porque uno nunca sabe lo que uno ha pasado, alguien lo está pasando en el momento que ya uno ha logrado recuperarse de eso. As a testimony that when you are going through, you don't know whoever else has gone through it. Y en ese momento es cuando nosotros podemos usar ese testimonio para hablarle a ellos. And we can use that testimony to share it to someone. Para que ellos vean que si Dios nos ha sacado a nosotros So they see that when if God took us away from that, de ese hueco que estábamos, de esa oscuridad, of that deepness of darkness, Él los puede sacar a ellos también, God can do the same to them. para darle esperanzas. To give that hope. Porque lo que nosotros hacemos en esta tierra Because what we do in this earth no es contra las personas de esta tierra. is not against the people of this Nuestras earth. batallas no son de esta tierra. Our battles are not earthly. Vamos a leer 2 Corintios 10, 4 y 5. 2 Corinthians 10, verse 4 and 5. Y dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. We take captive every thought to make it obedient to Christ. So vemos que nuestra batalla no es de este mundo, So our battles are not earthly, pero vemos que Dios nos da el poder. but we know that God gives us the God power. empowers us to be
conquerors. Dios nos da poder para ser más que vencedores. Él nos da las herramientas para que podamos vencer al mundo y a lo que está en el mundo. Gives us a tool to conquer the world and what's in it. Para que podamos combatir contra el enemigo y llevar el evangelio. So we can fight the enemy and spread the gospel. Hermano, podemos tener todo el testimonio que tengamos, podemos tener toda la ayuda de este mundo, pero lo que salva a la gente es el evangelio. We can have all the tools available, but what saves people is the gospel. Cuando llevamos ese evangelio que Jesús es real, When we take that gospel that Jesus is real, ahí es que se empieza a revelar el Espíritu Santo. that's the revelation of the Holy Spirit. So, no se preocupe si usted sabe mucho, si no sabe So mucho, don't worry about how much you know. porque la palabra, lo acabamos de leer, dice que Dios nos da las armas. So we just finished reading that God will give us the tools. Él nos da lo que nosotros necesitamos para destruir las fuerzas del mal. He'll give us what we need to destruct the forces of the evil. So, las ataduras que nosotros tenemos en la vida So the bondage we have in our lives, es un proceso. it's a process. El proceso es una esclavitud. The process is slavery. A veces cuando estamos pasando por esas ataduras, Sometimes when we're going through it, y por lo general son pensamientos, and mainly our thoughts, son esos pensamientos que nos vienen repentinamente, those thoughts that come constantly. que de momento tú estás así de la nada, algo te viene a la cabeza negativo. You may be doing something and out of nowhere comes this negative thought. Esos pensamientos de repente así son como un dardo de fuego, Those thoughts frequently, they're like darts, like a dart of fire, dardos de que fuego, vienen del infierno, del enemigo atacándonos continuamente. straight from hell. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Give you a quick Yo no sé example. si a ustedes les ha pasado esto, pero a mí en el pasado me ha pasado que a veces yo he estado manejando Because that happened to me. Sometimes I'll be driving. y de momento me viene a la mente como, fíjate, si yo le doy un cantazo al carro de al frente a propósito, ¿qué pasaría? Sometimes I thought we ¿A ustedes les ha pasado algo así? in front of me. Me pregunto si me tiro para la valla, si puedo brincar por encima de la valla y llegar al otro lado. I'll ask myself, if I hit that wall over there, would I go through the other side? Esos son pensamientos repentinos que el enemigo nos da, hermano. Some suicidal thoughts. I know, that's crazy, right? Y eso es un ejemplo solamente. que It's yo just les an doy. example that I'm just giving you. Esos son como pensamientos falsificados. Those are falsified thoughts. Cuando usted escucha falsificado When you hear the word falsified o counterfeit, or counterfeit, cuando usted escucha eso counterfeit, ¿qué es lo primero que a usted le viene a la mente? what's the first thing that comes into your mind? Lo primero que a mí me viene a la mente es un billete de $100 falso, First thing comes in my mind is a counterfeit $100 bill, right? Like counterfeit money. como un dinero replicado. Yo vi en el Facebook de alguien que se reúne aquí con nosotros, no está hoy, pero me encantó lo que ella escribió. I saw somebody's Facebook page, Y ella escribió, a mí me gustaría que la gente fuera con un billete de 100 para yo poderlos poner en la luz y ver si son reales o no. she said, I would like people to be like $100 bills so I can put them to the light to see if they're real. Porque a veces eso nos pasa a nosotros, hermano. Because it happens to us. A veces nosotros pasamos por situaciones We go through situations y tenemos que ponernos en la luz, que es la palabra, que es Jesús, and we have to put ourselves through the light, which is the word Jesus, para que podamos ver la realidad, so we can see reality, para que podamos ver si lo que está al frente de nosotros es falso o es real. so we can see whether it's in front of us is real or counterfeit. Porque estos pensamientos que nos vienen a la mente, Because this thought that comes into our minds, nosotros tenemos que someternos a la palabra para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de we estos have to pensamientos. submit them to the Holy Spirit so He could give us the discernment. No podemos dejar que esos counterfeit thoughts, que esos pensamientos falsificados We cannot let those counterfeit thoughts vengan a nuestra mente. I I know, start translating for me. es como, por ejemplo, nos sale una masa en la piel It's like maybe a little mass comes in our skin. y rápido vienen pensamientos negativos. Oye, esa masa es cáncer. So automatically we think this bad thoughts, oh, it Y cancer. seguido después de eso viene, ay, me voy a morir. And after that you go, I'm gonna die. No podemos permitir que esos pensamientos se desarrollen en nuestra mente. We cannot allow these thoughts to process our head. Están los pensamientos resistentes también. The thoughts that resist. These are thoughts that are resistant to the truth. Son pensamientos resistentes a la verdad. There's always a denial of truth in these thoughts. Siempre hay una negación de la verdad en estas cosas. Pensamientos como, nunca puedo ser perdonado. Thoughts like I cannot be forgiven. God will never forgive me for what I did. Dios nunca me perdonará por lo que hice. Eso es como nosotros resistiéndonos a recibir That's like persisting to receive. la palabra, recibir la verdad, Receive the word, the truth.
nosotros mismos como que a veces nos condenamos, hermano. Sometimes ourselves, we condemn ourselves. Dios no nos condena, Él nos perdona a través de la sangre que su Hijo derramó. He doesn't condemn us. He forgives us through the blood. ¿Por qué nos vamos nosotros a torturar Why will we turn to ourselves y decir, Él no me va a perdonar porque yo soy mala persona? and say He will not forgive me because I'm a bad Lo person? que tenemos que hacer es someternos a la palabra, doblar rodillas para que Él nos revele verdad. What we have to do is submit and bend our knees to the Word, and so He can reveal Himself. A veces tenemos strongholds. Sometimes we have I don't know how to say Atadura. strongholds, that's why I said it in English. Atadura. Atadura. So esos son como pattern thoughts. son como unos pensamientos en patrones. I know I'm killing you with my Spanglish today. Yeah, right? These are thoughts that become entrenched Estos son pensamientos que vienen en conjunto. and they go in your thinking and influence your personality. Entran en tus pensamientos e influencian tu personalidad. Pensamientos como nosotros mismos a veces hacemos algo y decimos, man, I'm so stupid. Thoughts like, man, yo soy tan estúpido. I would never amount to anything. Yo nunca voy a ser alguien. Y esos pensamientos cuando nos vienen a la mente Those thoughts, when they come into our y mind, seguimos pensando en esto y viviendo en esto, and we continue thinking and living it, se vienen a convertir en realidad. they become reality. Y entonces empezamos a no sentirnos dignos de nada. And then we start to begin that we're not worthy of anything. Empezamos a decir, man, yo no puedo servir en la iglesia. We say I can't serve in Y les church. voy a hacer real. I'll be real. No puedo servir en la iglesia porque fumo. I can't serve in church because I smoke. No puedo servir en la iglesia porque bebo. I can't serve at church because I drink. Esos son strongholds, esos son pattern thoughts. Those are ataduras, pensamientos en conjunto. Lo que debemos de hacer es decir, Dios, yo te quiero servir para que tú me cambies. What we have to say is, God, I want to serve you so you can Decir, change yo voy a me. poner mi problema, mi debilidad en tus manos para que tú la cargues por mí. I'm gonna put my weakness in your hands so you change it for me, Lord. Olvidarnos de cambiar, sino venir a Él como somos para que Él nos limpie como pescador de hombres que eres. Forget about changing, but come as you are so He can make the Porque picture Jesús of no man. dijo, tráiganme los limpios. Jesus never said, bring the clean Él dijo, ones. tráigalos como son y yo los limpiaré. He said, bring them as they are and I'll clean them. A veces también tenemos unos pensamientos pretenciosos. Sometimes we have some thoughts that are what? Pretensions. Pretentious Pretentious thoughts. thoughts. A veces tenemos pensamientos de argumento. Argumentative thinking. Y esos pensamientos de argumento no nos dejan desarrollarnos. Those argumentative thinking would not let us develop. Porque siempre vamos a estar argumentando contra todo lo que el Señor nos quiere dar y nos quiere bendecir. Because we'll be questioning everything that God wants to do or give us. Cosas como tales, el Señor te quiere promover en tu trabajo. Things like God wants to promote you at your job. Y tú mismo te pones limitaciones y dices, no, yo no puedo hacer eso porque no estoy preparado. And you yourself put limitations and say, I can't do that, I'm not ready. No puedo coger esa posición porque es mucha responsabilidad y yo no quiero la responsabilidad. I can't take that responsibility, it's a lot of it. Esos son pensamientos que vienen a nuestra mente y nosotros mismos en la mente estamos argumentando con nosotros mismos. And those are thoughts that we continually argue with ourselves. Pero lo que tenemos que hacer es ser positivos y aceptar la bendición que Dios nos quiere dar. We have to be positive and accept the blessing God Decir, wants tú to sabes give que us. esa posición tiene más responsabilidad que la que estoy ahora. Say, you know what, I know it has a lot more Pero yo responsibility. voy a aceptar estas cosas adicionales que me van a dar en el trabajo. But I will accept the additional things that they're going to give me in my Estas life. responsabilidades que nos van a dar. o me Extra van a dar, responsibilities that will give me. y voy a hacer la diferencia como hijo de Dios que soy. And I will make the difference as a son of God that I am. Para que tu vida solamente dé testimonio y hable. So your life alone can give testimony and Que speak. tú no tengas que ir a tu trabajo y decir, yo soy cristiano. So ¿sabes? you don't have to go to work and say, well, you know, I'm a believer. Que tengas que decirle al jefe, hey, tú sabes que yo soy cristiano. So you don't have to tell your boss, hey, you Decirle know, a tus I'm a compañeros que believer. eres cristiano. No, no, no. Your co-workers that you Que are a tu believer. vida hable por sí sola. But that your life will speak in Que cuando itself. tú hagas algo, tú lo hagas al máximo. Then when you do something, you Que do tú it seas to the max. responsable, que seas dedicado a todo lo que haces. To be responsible, dedicated to everything you do. Porque cuando nosotros venimos al Señor, Because when we come to Jesus, todo lo que hacemos representa a Dios. everything we do represents Him. Con nuestros hijos, With our kids, con nuestras esposas o esposos, our spouses, con nuestros jefes, our bosses. hasta si estamos en la escuela, en la universidad, If you're in school, in college, university, todo lo que hacemos refleja a Jesús. everything we do reflects Jesus. Les voy a leer Juan 8, 31, 32. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él,
si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No lo tengo en inglés, no te preocupes. Después seguido les voy a leer Gálatas 5:1. ¿Cómo estoy haciendo con el tiempo? ¿Alguien sabe la hora? ¿Juan? ¿Sí? No, estamos bien con el tiempo. Oh, mi reloj humano llegó. Amén, amén. Les voy a leer Gálatas 5:1 también. Galatians 5:1. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. It was for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again with yoke of slavery. So, vemos estos dos pasajes. We see these two passages. Jesús le dice a ellos, si ustedes obedecen mis mandatos, serán verdaderamente mis discípulos. Jesus said, if you obey my commandments, you truly will be my disciples. Verdaderamente sabrán la verdad. Truly you'll know the truth. Y esa verdad los hará libres. And that truth will set you free. Ve, hermano, cuando nosotros venimos a conocer a Jesús y quién es Él a través de su palabra, So when we know Jesus and who he is through the word, todos esos malos pensamientos, todas esas ataduras, Él nos va a liberar de ellas. all that bondage, all that negative thinking, you'll Él nos be va a free from enseñar la it. verdad. Él nos va a enseñar quién en realidad nosotros somos en Él He'll teach you who in reality he is y lo mucho que valemos para and Él. how much we are worth in him. Nosotros valemos tanto para Él que Él dio su vida por nosotros. We are so valuable to him that he gave his life for us. Dios dio al único hijo que His tenía. only son. Yo les digo, como mi esposa dijo en una de las predicaciones, My wife said one of the preachings. si a mí alguien viene y me dice, da a tu hijo Somebody asked me, give your son para que lo maten y otra persona sea salva, so he can be slaughtered and someone else can be saved. y yo le puedo decir que no, negativo. I'll say Ese es negative. mi hijo y voy a pelear contigo hasta que me mates a mí, porque yo no voy a dejar que tú pases por encima. That's my son. I'd rather you go through me. You have to kill me to get through. Pero Dios dio al único hijo que tenía, But he gave his only son. lo más preciado que tenía su hijo, Most precious things he had. para que su sangre nos salvara. So that blood could save us. Eso quiere decir que para él nosotros importamos un montón. So we have great value for him. Y después vimos en Gálatas que Él nos ha hecho libre cuando hizo eso. And we Jesús. know we read in Galatians that he made us free when he did Y that. hace énfasis, Él dice, Jesucristo nos ha hecho libre, Él los ha hecho libre de verdad. So it really emphasizes in the word is he has set us free. Pero después dice que no abandonemos esa libertad que Él nos ha dado But not to abandon that freedom that he's given y you volver a la esclavitud de nuevo. to go back to slavery. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo con eso? Do you understand what I'm saying? Que with cuando this? nosotros somos liberados de nuestro pasado, That then we are set free from our past. Él nos enseña lo que está al frente y lo que va en el futuro. He'll show you what's in front of you right now and in the future. Pero Él no quiere que tu pasado te siga jalando, que vuelvas a ser esclavo de ese pasado que tú tenías. He doesn't want you to be a slave to your past. Él quiere que seamos libres, He wants you to be free. que nos olvidemos de ese mal y que vayamos enfocando en Él. To forget about that evil in the back and focus in him. Después leemos en Colosenses 2:8 y ya voy terminando. Colossians 2:8. Dice, tengan cuidado, no presten atención a lo que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. See to it that no one takes you captive through philosophy and vain deceit after the tradition, after the rudimentary elements of this world, and not after Christ. ¿Qué nos está enseñando Dios en este pasaje? What is he teaching us through this Él nos passage? está enseñando que tengamos mucho cuidado de las falsas doctrinas, That we'll be careful with those false doctrines. que nos olvidemos del legalismo, que nos olvidemos de la tradición Forget about tradition and legalism. y que nos enfoquemos en la palabra que es la verdadera respuesta. And to focus in the word, which is Que the true aprendamos answer. a guiarnos por el Espíritu Santo. To learn to be guided by the Spirit. ¿Ves? Porque nosotros podemos ser libres de malos pensamientos, We should be free from bad thoughts, también podemos ser libres de nuestro pasado, from our past. pero tenemos que enfocarnos en lo que es la palabra But we gotta focus on what the word y is. no en las cosas del mundo, porque eso nos
tiene a Cristo. And now the things of the world, they don't have Y Christ. muchas veces van a venir situaciones o personas a nuestra vida And a lot of times, situations and people will come to our life mostrando que tienen mucha sabiduría, que son bien elocuentes, showing that they're real eloquent and que wise. saben mucho de verdad. They really know. Pero ya vemos en la palabra que nos dice que tengamos cuidado de eso. We already know through the word to be careful of Porque that. la verdad es Cristo y solamente es Cristo. Because the truth is Christ and only Him. Pero ¿cómo vamos a poder saber la verdad? How can we know the truth? Tenemos que memorizar la palabra de We Dios. have to memorize the word of Para God. que cuando el enemigo venga a atacarnos, decirle, recitarle palabra al enemigo así verbalmente. So when the enemy comes, he can verbally turn back or go back at him through the word. Tenemos que coger esa palabra y hacerla nuestra, como si nosotros la hubiésemos escrito. Make that word your own, like you wrote it. Meditar en ella día y noche. Meditate in it day and night. Decirle a Dios, Dios, yo no puedo hacer esto, pero yo sé que contigo yo puedo. Say, God, I know I can't do it on my own. I Porque need la you. palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. The Bible says I can do all things through Christ who No strengthens son me. con mis propias fuerzas, sino con el Espíritu Santo conmigo. It's not my strength, but the Holy Spirit's Y strength no in me. dejar que el enemigo te ponga pensamientos malos, que te ponga cosas negativas. And not allowing the enemy to put things, bad thoughts. Y algo bien grande que tenemos que hacer es hablar esa palabra. And something very important that you gotta do is speak that word. Cuando nosotros la memorizamos, cuando nosotros la meditamos, When we meditate it and we memorize it, nosotros la vivimos. we live it. Y podemos hablarle a los demás de So eso. we can speak about it to the Y others. podemos ayudar a otra gente a que no anden con pensamientos We malos. can help other people not to walk with bad thoughts. Siempre usando la palabra. Always using the Siempre word. dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Letting the Holy Spirit to guide us. Me gustaría que en esta mañana, ya voy a estar cerrando, Now I'll be closing right now. lo dejé short and sweet. Me lo dejé gordito y sabroso. Oh, there you go, short and sweet. Pero sí quiero que se vayan con esas tres cosas. But I really want you to go with those three Lo que les things. acabo de decir que hagan con la palabra. What I just finished saying to do with word. Que saquen un tiempo en su privado. Take your private time. Que mediten esa palabra, que la Meditate. aprenda, que la haga suya. Make it your own. Y que cuando esté en la calle y tenga a alguien al lado suyo, When you're on the street and you have someone next to you, no tenga miedo de que, amén, yo no sé qué le voy a decir, yo no sé mucho. don't be afraid. I don't know about not knowing. Confía en el Espíritu Santo. Trust in the Holy Que Él Spirit. te va a dar las palabras adecuadas para usar para esa He persona. will give you the words. The ones you Confía need. que Dios te va a dar buenos pensamientos Trust that God gives y you esos thoughts. pensamientos malos y negativos ya no van a estar en tu vida. Those negative thoughts will no longer be in your life. Vamos a ponernos de pie si pueden ahí. We may stand. Vamos a bajar nuestra cabeza, vamos a hacer nuestra última oración, hacer nuestra última alabanza. Vamos a tener unos ánimos, cositas sencillas. Pero me gustaría ir como está, que oremos, que le pida al Señor que le dé buenos pensamientos. Y pídaselo a sí mismo. Dígale, Señor, dame buenos pensamientos. Quita mis malos pensamientos de mi vida. Guíame. Dame esa hambre para poder yo meditar en la palabra y estudiar de ti. Para poder aprenderla. Dame el entendimiento de la palabra. Me gustaría esta mañana hacer un llamado. Tal vez haya alguien, tal vez no. Alguien que quiere dejar pensamientos malos atrás en esta mañana. I would like to make a calling someone that would like to put those bad thoughts to the side. Alguien que quiere que oramos por él para que Dios le quite malos pensamientos. Someone that would like for us to pray. Y acuérdense que muchos de esos malos pensamientos, como le dije, son cosas tales como que no soy digno. Many thoughts, just like I spoke about, I'm not worthy. Nunca voy a poder vivir en esta vida. I can never live that life. Nunca voy a poder servirle a Dios porque soy un pecador. I can never serve God because I'm a sinner. Todos esos pensamientos. All them thoughts. Nunca voy a ser perdonado, nunca voy a cambiar. Never be forgiven. I can't change. Todos esos pensamientos negativos. Si de una forma u otra usted tiene alguno de esos pensamientos All the negative thoughts, one way or another. y quiere que oremos por usted, si puede alzar su mano para saber. If you like prayer this morning, you may raise your hand. ¿Hay alguien? Sí, ¿no? Voy a orar como quiera por ustedes. Porque yo sé que todos tenemos esos pensamientos. Y necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de Jesús para que nos pueda quitar esos malos We need pensamientos. Jesus. I want to pray for you guys. Señor, venimos ante ti en esta mañana pidiéndote que tú nos quites los malos pensamientos, Dios. Sabemos que tú eres un Dios de verdad, que eres un Dios de compasión y amor.
Sabemos que tú no nos juzgas por nuestro pasado, sino tú quieres que nos alejemos de ese pasado y vivamos una vida de acuerdo a tu palabra. Que te busquemos a ti, que te sirvamos solamente a ti. Que no seamos de este mundo, Dios, sino que seamos diferentes, para que nuestra vida pueda ser de tanto impacto, que la gente caiga a tus pies con solamente nosotros decir tu nombre, Jesús. Que no tengamos ni siquiera que predicarle con palabras, que no tengamos ni siquiera que darle versículos, sino con solamente decir Jesús te ama. Que la gente caiga a tus pies rendidas, que te acepten a ti como único Dios y Salvador, que acepten que tú moriste en la cruz por nosotros. Pero para nosotros hacer eso, tú nos tienes que limpiar nuestras mentes, tienes que limpiar nuestro pasado, Dios. Muéstranos que nosotros somos dignos, Padre Santo, que tú nos amas, que tú no nos juzgas por nuestro pasado. Quita esos malos pensamientos, Dios. Solamente pon pensamientos positivos, pon bendiciones en nuestra vida, Dios, para que podamos ser de bendición a otros, Dios. Te pedimos esto en esta mañana, en tu nombre sagrado, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.